Hola y gracias nuevamente por estar aquí, por poder encontrarnos como siempre digo, en este espacio, en este tiempo que tenemos para meditar acerca de la persona de Dios, acerca de sus perfecciones. Y hoy vamos a hablar acerca de la eternidad de Dios, el Dios eterno. Hace algunos minutos antes de comenzar a grabar, de prender la cámara y preparar las cosas como para poder dar comienzo a esta enseñanza, estaba de rodillas orando porque obviamente y sinceramente me encuentro incapacitado de poder hablar acerca de la eternidad de Dios. Y espero que también sea este mismo sentir que te alcance donde tú te encuentres. Antes de acercarte a las Escrituras, podamos hacerlo en oración, rogando que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, pueda abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder comprender más acerca de la persona de Dios. Dios es eterno, Dios es eterno. Y no sé si te ha pasado como me ha pasado a mí, que a medida que hemos estado avanzando domingo tras domingo y estudiando acerca de las declaraciones y acerca de lo que Dios revela en su palabra en cuanto a su persona, estamos cada vez más maravillados, ¿no? No sé si recuerdas todos los atributos que hemos estado viendo domingo tras domingo acerca que Dios es impasible, que Dios es omnipresente, la impasibilidad de Dios, su amor, su bondad. Y cada vez que hemos visto cada una de esas perfecciones que la Escritura nos habla acerca de nuestro Dios, nos damos cuenta, y espero que te estés dando cuenta, que Dios no es como nosotros, que Dios es distinto, que Dios tiene una existencia distinta a nosotros. Y espero que al ver esta perfección acerca de la eternidad de Dios, esto aún marque más este sentir de quién es este Dios eterno, omnipotente, omnipresente, al cual adoramos, ¿no? Que cada vez te des más cuenta de que Dios no es ni como vos, ni Dios es como yo. Dios es distinto, Dios es santo. Y estamos en nuestras notas, tú tienes tus notas allí y hemos seguido cada domingo las notas como una guía para poder encontrarnos en definiciones acerca de las perfecciones de nuestro Señor. Y la definición que habla acerca de la eternidad de Dios dice: Dios no es limitado por el paso del tiempo. O sea, Dios no está limitado por el tiempo, ni sufre las consecuencias del tiempo. Él no puede envejecerse, olvidarse ni estar impaciente mientras participa en el desarrollo de su plan eterno. Es decir, nosotros nos impacientamos con el tiempo. El tiempo para muchos de nosotros nos juega una mala pasada en nuestra ansiedad. Nos frustramos precisamente por el paso del tiempo y no alcanzar aquellas cosas que quisiéramos alcanzar o que quisiéramos que se resuelvan y no se resuelven. Pero no es así para con Dios. Dios no está ansioso, Él no sufre el tiempo como nosotros lo sufrimos. John Owen, escucha lo que dijo John Owen acerca de la eternidad de Dios. Dice: cuán inconcebible es la gloriosa propiedad para los pensamientos y la mente de los hombres. Él está hablando obviamente de la eternidad de Dios. Dice: cuán difícil es, cuán débiles son las formas y los términos con los que se expresan. O sea, cuán débiles son las palabras que podemos expresar cuando intentamos hablar acerca de la eternidad de Dios. Y él dice: solo expresa lo que conoce de lo que no es. Solo mis palabras, dice John Owen, expresan de lo que conoce de lo que no es. Es decir, estoy tratando de decir con palabras humanas aquello que no comprendo, que no entiendo. Y es eso lo que voy a intentar hacer yo. Tratar de hablar de algo que no entiendo, que no comprendo, que no puedo definir de ninguna manera.
No es que no he preparado la lección, no es que no he estudiado, pero aunque escribiera miles de páginas, aún todos los volúmenes escritos acerca de la eternidad de Dios, nadie ha podido comprender, definir en detalle lo que esto significa. O sea, estamos delante de una de las perfecciones más apabullantes. Estamos entrando en aguas profundas acerca de la persona de Dios. Y sigue diciendo John Owen, dice, nosotros somos de ayer, cambiamos cada momento y dejaremos mañana de ser lo que somos hoy. Pero Dios sigue siendo el mismo y Él lo que era antes de lo que el mundo fuese desde la eternidad. Y ahora dice, yo ni siquiera puedo pensar en aquello de lo que acabo de decir. Owen dice, acabo de hablar un poco de la eternidad de Dios y ni siquiera puedo ponerme a pensar acerca de lo que he dicho. Ni siquiera me lo puedo imaginar. Simplemente he insinuado un poco de cómo es Dios, de cómo es su existencia y me pongo a balbucear. Ni siquiera puedo decir palabras que puedan definir, que puedan traer sombra a lo que significa la existencia de Dios, porque simplemente es a quien adoro. Y es lo que tratamos de hacer. Simplemente estamos tratando de hablar de aquel a quien adoramos. No estamos tratando de definir a Dios, simplemente hablar de aquel a quien nosotros hablamos. Hablar de la eternidad de Dios no es acercarnos a resolver ningún tipo de incógnita. No, es simplemente hablar de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de la persona a quien adoramos. Y es eso lo que vamos a intentar hacer. Y eso es lo que dice Owen, ¿no? Estoy tratando de hablar, me salen palabras, pero en realidad ni siquiera lo que digo puedo pensarlo, puedo articular una definición, pero en realidad si me pongo a pensar acerca de las palabras y lo que las palabras significan acerca de la existencia de Dios, ni siquiera puedo entender, ni siquiera puedo comprender, ¿no? Solamente insinúo, hablo del Dios a quien adoro. Así que hermanos, preparémonos porque nos metemos en un terreno difícil, en un tema que es de sumo misterio. Una de las mentes más brillantes, como lo fue Owen, de la historia de la iglesia, uno de los puritanos más dotados acerca del conocimiento de Dios. Él dice, yo no puedo ni siquiera definir, ni siquiera puedo rascar la superficie de lo que significa esto, y mucho menos nosotros. Obviamente nosotros, en comparación de John Owen, nos encontramos muy lejos de la capacidad que él tenía y mucho más lejos entonces de la capacidad que tenemos de definir a la persona de Dios. Pero no estamos a ciegas. Tenemos la palabra de Dios, en ella encontramos certeza, y Dios ha querido revelarse a su creación, ha querido revelarse al hombre acerca de su eternidad y acerca de su existencia. Él ha dicho en Romanos 1:20 que él muestra su eternidad, Él muestra su persona a través de las cosas que han sido creadas, ¿no? Que su eterno poder, el eterno poder de Dios y deidad son claramente visibles por medio de las cosas creadas. Así que sabemos de que Dios es eterno porque Dios porque Dios nos los ha revelado por medio de las cosas que Él creó. Y esta es una verdad, que la tuvieron presente los filósofos en la historia, Platón y muchos otros que pudieron hablar acerca de la eternidad de Dios, pero a partir de esta verdad que Dios reveló en las Escrituras acerca de su persona, ellos construyeron un Dios impersonal, un Dios fuera de la relación con su creación. Pero nosotros tenemos esta revelación externa acerca de la eternidad de Dios, pero también tenemos una revelación interna en las Escrituras, y también el Espíritu Santo nos guía. Tenemos la palabra de Dios,
Y por medio de la palabra de Dios, entonces nosotros podemos conocer acerca de la persona de Dios de una forma segura. Sabemos que Dios es un Dios personal, que es un Dios amoroso, que es un Dios que tiene relación con nosotros, que Él nos escucha, que Dios nos conoce, Dios interactúa con nosotros, y eso lo sabemos a través de las Escrituras. Pero veamos entonces el trasfondo bíblico de esta verdad. Primero, echemos los cimientos acerca de lo que la Biblia dice acerca de nuestro Dios. Entonces, el trasfondo bíblico dice que Dios existía antes de la creación. Dios existía antes de la creación, y eso lo podemos ver en el Salmo 92. Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es antes de la creación. Si el tiempo fue creado a partir de Génesis 1:1, si esto es así, aunque la Biblia no afirma esto, la Biblia no dice que en realidad el tiempo comenzó en el momento de la creación, y aquí vamos a entrar luego a un debate si esto es así, si es que el tiempo comenzó antes de la creación, comenzó cuando todas las cosas fueron creadas, y una de esas cosas que fueron creadas fue el tiempo. Entonces obviamente Dios está fuera del tiempo, porque el tiempo sería parte de la creación. Pero el Salmo dice que Él es desde los siglos hasta los siglos, desde el principio de todo. Y esto es algo que obviamente es una de las afirmaciones que la Biblia dice acerca de la existencia de Dios. El punto B dice: las acciones de Dios surgen de sus propósitos anteriores a la creación. Es decir, que Dios tiene planes para con sus criaturas, planes dentro del tiempo, porque nosotros somos temporales, y estos planes fueron antes de la creación. Efesios 1:4 hace esta afirmación. Podemos ver. Espero que estés acompañándome también en la búsqueda de estos versículos. Efesios 1:4 dice: según nos escogió, está hablando obviamente de los creyentes, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, pero esto Él lo hizo antes de la fundación del mundo. Así que las acciones de Dios surgen de sus propósitos anteriores a la creación. Es decir, que Dios ya había determinado antes de que creara todas las cosas cuáles iban a ser sus propósitos para con todas las cosas. Otra afirmación dice: Dios nunca cesará de existir. Nunca. Dios nunca cesará de existir ni va a envejecer. Esto es una acción del tiempo. El comenzar, el terminar, el madurar, el envejecer es parte de la acción del tiempo. Y dice: Dios nunca cesará de existir, no habrá un final del tiempo para Dios, no hay un comienzo del tiempo para la existencia de Dios, ni envejecerá. Y allí tenemos muchos versículos. Me gustaría ver el Salmo 102, 25. Salmos 102, 25 y 27. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. O sea, van a sufrir el paso del tiempo. Como un vestido los mudarás y serán mudados.
pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Esta es la afirmación de que Dios nunca cesará de existir ni envejecerá. Tampoco Dios se impacienta, esto lo hemos hablado antes. Dios no se impacienta mientras que espera las acciones de sus criaturas. Segunda de Pedro 3:8 nos habla obviamente acerca del tiempo y la acción que nosotros, la acción del tiempo que toda criatura sufre. Segunda de Pedro 3:8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Es decir, nosotros sufrimos impaciencia por el tiempo, pero no es así para con Dios. Dios no se impacienta como nosotros nos impacientamos, ¿no? Entonces, esto es lo que dijimos al principio. Dios no está sujeto al tiempo, ni está limitado al tiempo. Él no experimenta por lo menos el tiempo como nosotros lo experimentamos, aunque este versículo dice, no está diciendo que Dios no experimenta el tiempo, lo que está diciendo que Él no experimenta el tiempo como nosotros lo experimentamos, ¿no? Dios no está sujeto al tiempo, Dios sujeta el tiempo. Conclusión, entonces, de este trasfondo bíblico, se dice que la existencia de Dios es eterna en que trasciende el tiempo. No se especifica en la Biblia si esta existencia eterna es temporal o es atemporal, o sea, si está dentro del tiempo o si está fuera del tiempo. Pero la Biblia sí enseña que Dios obra en el tiempo e interactúa con sus criaturas, y es esta en la discusión teológica que vamos a entrar. ¿Cuáles son las implicaciones de que Dios es atemporal o es temporal? Y veamos entonces esta discusión. Punto 3 dice, Dios siente el progreso de los eventos. ¿Dios es atemporal? Dios trasciende infinitamente a su creación, así que no tiene ubicación ni extensión temporal. O sea, lo que dicen aquellas personas que defienden la postura de que Dios está fuera del tiempo, lo que ellos dicen es que Dios trasciende el tiempo. Dios no está encapsulado en el tiempo, Dios no está limitado por el tiempo, Dios no está sujeto al tiempo, Dios no está gobernado por el tiempo como nosotros, sino que Él trasciende infinitamente a su creación. Dios fue el que creó el tiempo, porque el tiempo es algo que Dios creó. Ahora, si es algo que Dios creó, entonces Dios no puede estar sujeto a algo que Él creó. Así que Él no tiene ni ubicación, porque si Dios estuviera sujeto al tiempo, entonces podríamos ubicarlo a Dios en el tiempo, ni Él tiene una extensión temporal. Es decir, que podemos nosotros ver las acciones de Dios determinadas por la extensión temporal de sus acciones. O sea que lo que dicen estas personas y digo, no vamos a afirmar ni vamos a afirmar ninguna de las dos posturas, las dos tienen buenos argumentos, pero en realidad son argumentos lógicos. Y vamos a ver que hay muchas lógicas en estas definiciones. No son cosas que están reveladas en las Escrituras, sí hay acciones, y sobre esas acciones, sobre esas expresiones, definiciones que la Biblia hace, hay personas que construyen acciones lógicas, intentan de que éstas no estén conflictuadas entre sí. Pero vuelvo a decir, no estamos en un terreno bíblico, sino que muchas veces estamos entrando en terrenos de la lógica. Ahora, ¿cuáles son los argumentos? El primer argumento es que hay una distinción entre el Creador y sus criaturas. Si entendemos que el tiempo es algo que Dios ha creado, entonces es parte de la creación, y si es parte de la creación, Dios no puede estar sujeto al tiempo. Entonces, el punto A dice, Dios trasciende el orden de lo creado. Si hay un orden temporal, si el tiempo es una creación que Dios precisamente ha establecido para crear un orden temporal, entonces Dios no está dentro de ese orden temporal, porque Dios debe y está
lógicamente fuera de algo que Él ha creado. El tiempo es un aspecto del orden creado, es esto lo que estábamos diciendo. Y Dios entonces no está experimentando la secuencia del tiempo, es decir, no experimenta los días, no experimenta las horas. Las horas y los días no es algo que son propios con la existencia de Dios. El segundo argumento de los que afirman que Dios está fuera del tiempo es el argumento que tiene que ver con la perfección divina. Es decir, que toda aquella cosa que está sujeta al tiempo no es perfecta. ¿Por qué? Porque el tiempo precisamente produce una sucesión de eventos. Nosotros estamos en un momento determinado y nos movemos, el movimiento es parte de lo que establece el tiempo. Estamos aquí y en otro momento vamos a estar en otro lugar, y es esa medida entre el movimiento, entre las acciones, lo que está establecido por el tiempo. Pero aún aunque no nos moviéramos, el tiempo no deja de pasar. Es decir, que lo que somos ahora, en este instante, en este mismo segundo, no va a ser igual a nuestra existencia en el próximo segundo. Porque aunque no estemos haciendo nada, el tiempo está produciendo un desgaste. Esa sucesión de eventos está causando en nosotros un cambio. Y si es un cambio, Dios no puede experimentar cambios, porque si Dios experimenta un cambio, entonces no podría Dios ser perfecto. Y es este el argumento. Entonces dice el punto A que Dios es perfecto en todo sentido. Por lo tanto, no podría experimentar el tiempo. Es mejor, el punto B, dice, poseer todas las experiencias simultáneamente. Si pensáramos acerca de la perfección, ¿qué sería más perfecto? ¿Tener todas las experiencias de forma simultánea o tener las experiencias de forma paulatina? Bueno, la conclusión lógica sería que sería mejor tener toda la experiencia en un solo momento de todas las circunstancias, y eso tendría sentido en pensar que Dios es perfecto. Entonces dice, es mejor poseer todas las experiencias simultáneamente y no que algunas sean parte del pasado y que otras sean parte del futuro. Punto C. Vivir en el tiempo necesariamente sitúa las experiencias en el pasado y el futuro. Es decir, vivir en el tiempo implica que hay cosas que ocurrirán que todavía no han modificado mi vida y hay cosas que han pasado que sí lo han hecho. Vivir en el tiempo entonces implica que hay cambios, que el pasado y el presente está cambiando aquello que está sujeto al tiempo. Existir entonces en el tiempo es algo inferior a ser perfecto. Entonces, la lógica de todos estos argumentos es decir que Dios no puede estar dentro del tiempo. Dios no puede actuar dentro del tiempo. Dios no puede actuar con el tiempo, sino que Dios está fuera del tiempo. Pero vuelvo a decir, aquí hay muchas cosas lógicas que la Biblia no determina ni enseña. No estoy diciendo que todo lo que hemos leído no es cierto. Digo amén a todas aquellas cosas que hemos afirmado, pero no puedo afirmarlo de la misma manera como si tuviese un versículo bíblico para decir que esto es de esta manera. Ese es el problema, y entiendo que hay muchas cosas que no entendemos de la persona de Dios, que no entendemos acerca de la existencia de Dios, que muchas de las cosas de las que estamos tratando de definir caen en Deuteronomio 29:29, cosas que le pertenecen a Dios, que no comprendemos y que no entendemos. Otro argumento acerca de que Dios está fuera del tiempo es el argumento de la simplicidad divina, es decir, que Dios no tiene partes, no hay un pasado y un presente de Dios. Dios en un sentido es simple, Dios no tiene componentes ni partes. La existencia temporal de Dios necesariamente divide la esencia divina en componentes temporales, ¿no? En un pasado, en un presente y en un futuro acerca de Dios. Entonces este argumento da a entender que Dios no pudiera estar experimentando el tiempo. Otro argumento más, el argumento número 4, el argumento de la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios está en todos lados.
Dios trasciende el tiempo de la misma forma que trasciende el espacio. Es decir, si Dios está en todos lados y Dios está trascendiendo el espacio, porque está en todo momento y en todas partes, entonces la lógica dice que también está trascendiendo en el tiempo. El tiempo no es algo que Dios sufre o experimenta. Punto B. Dios está presente en cada punto del espacio de la misma manera y por analogía, entonces, en el tiempo también. Entonces estamos afirmando aquí que tenemos un Dios que no tiene ni pasado ni futuro, como vos y yo lo tenemos. Nosotros tenemos un pasado y tenemos un futuro. Bueno, Dios no tiene ni pasado ni tiene futuro. Es un Dios que vive en un eterno presente, en un eterno hoy. Esta sería la definición de aquellas personas que dicen que Dios es atemporal, que está fuera del tiempo. Todas las cosas para Dios le serían presentes, tanto el pasado como el futuro. Todo para Él es presente. Él está viviendo en un presente. No hay división de tiempos para Dios, como nosotros, pasado, presente y futuro. Dios está en un eterno presente. Porque si el tiempo es una sucesión de eventos y las acciones de Dios entonces estarían definidas por el tiempo, entonces Dios estaría siendo afectado por el tiempo. Porque, bueno, en principio deberíamos pensar en qué es el tiempo, y muchos definen el tiempo como una sucesión de eventos. Incluso nosotros en la eternidad vamos a experimentar el tiempo, porque en algún momento estaremos a las puertas de la ciudad celestial y en otro momento estaremos dentro de la ciudad celestial. Eso ocurrió en un momento cuando entramos y en un momento cuando estamos dentro. Es decir, que va a haber una diferencia de tiempos, de eventos, incluso aprenderemos. El aprender tiene que ver con la secuencia del tiempo. Entonces, el tiempo es aquello que registra, que ejerce cambio sobre la creación. Entonces, si nos movemos, si hay movimiento, entonces necesariamente tiene que haber tiempo. Entonces, la afirmación es que Dios no vive entonces bajo la sucesión de momentos. Dios no está sujeto a momentos, sino que Dios está en un eterno presente. Para Él es lo mismo el pasado que el futuro, que el presente. Y esta es una realidad, obviamente, que excede a nuestra comprensión. Pero obviamente Dios está sobre nosotros, está por sobre nosotros. Y para nosotros el tiempo es una realidad inevitable. No podemos escapar al tiempo, pero no es así para con Dios. Dios no es prisionero del tiempo como lo somos nosotros. Y si el tiempo demanda cambios, Dios no cambia. Si el tiempo tiene que haber consecuencias de mejorar, entonces Dios no mejora porque es perfecto. Si el tiempo es la actualización del ser, entonces eso no puede ser aplicable para Dios. La eternidad de Dios, el hablar de la eternidad como un tiempo, no está por sobre Dios, porque la eternidad es Dios mismo. Dios es la eternidad. Así que definiciones difíciles, pensar en que no hay cambios ni sucesiones en Dios. Él es completo siempre, es completo. Él es perfecto siempre, es simultáneo, es eterno, en cada instante, siempre, en cada momento. Entonces la afirmación es que Dios vive en un tiempo indivisible. No hay partes de Dios que queden atrás o que estén por delante. Y a todo esto decimos amén. Porque muchas de estas cosas son afirmaciones bíblicas, pero muchas de esas afirmaciones están desarrolladas sobre principios lógicos. Ahora, la otra posición sería que Dios es omnitemporal, esto es decir, que Dios está dentro del tiempo. ¿Cuáles son los argumentos de por qué Dios está necesariamente sufriendo una sucesión de tiempo?
Porque si Dios estuviera fuera del tiempo, entonces no pudiera interactuar con seres que son temporales como nosotros. Si Él es un ser atemporal y nosotros somos temporales, entonces Dios no podría actuar en un momento de nuestras vidas. Si Él no interactúa con el tiempo, entonces no podría entrar en un momento de nuestras vidas. Y si estamos diciendo que Dios está fuera del tiempo, y eso implica que Dios no es un Dios personal, que no es un Dios que puede ahora actuar, interactuar con nosotros en este momento, entonces decimos no, Dios no es atemporal, porque la Biblia afirma que Dios es un ser que trabaja, que interactúa con nosotros. Vemos hombres en las Escrituras, vemos a personas dentro de las Escrituras interactuando con el Señor. Entonces, en este sentido, si decir que Dios es atemporal, es decir que Dios está enajenado del tiempo, enajenado con las circunstancias del tiempo que nosotros sí sufrimos, entonces pareciera ser que no pudiéramos afirmar que Dios es atemporal, porque la Biblia claramente muestra que hay un intercambio con personajes en las Escrituras. O sea, claro que sí, que nosotros entendemos que Dios no experimenta el paso del tiempo como nosotros lo experimentamos, que Él no experimenta la secuencia del tiempo como nosotros, no igual a nosotros. Dios no es como nosotros, y quizás aquí está la discusión, aquí está el gran dilema, pensar que Dios experimenta el tiempo como nosotros lo experimentamos. Ahora, yo no sé si puedo decir amén a que Dios está totalmente fuera del tiempo, totalmente dentro del tiempo. Pero veamos nuestros apuntes. El resumen de esto. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor del espacio-tiempo, se ha involucrado en ellos para llevar a cabo su propósito. O sea, Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se han involucrado en el espacio-tiempo, han intervenido en el espacio-tiempo para poder llevar a cabo sus propósitos. No está diciendo que está sujeto al tiempo, que está gobernado por el tiempo, pero sí que han intervenido en procesos, en tiempos, en sucesiones de tiempo, precisamente para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, el primer argumento de aquellos que hablan acerca de que Dios está dentro del tiempo es el argumento de la personalidad. Si algo está fuera del tiempo, entonces es una personalidad enajenada, sin personalidad. Entonces, punto uno, uno de los argumentos para pensar que Dios está dentro del tiempo es que es un Dios personal. Un ser atemporal no puede ser una persona, un argumento lógico. Punto B, la Biblia describe a Dios literal y analógicamente con términos personales, o sea, análogos. Esto habla de tiempo, con una personalidad, Dios actuando en el tiempo, dentro del tiempo. El segundo argumento, el argumento de la acción divina. Un ser temporal no puede actuar en el tiempo. Un ser, atemporal, un ser que no está fuera del tiempo. Entonces dicen, el argumento es no puede actuar dentro del tiempo. Y la Biblia dice que Dios actúa en el tiempo. Entonces Dios no puede ser un ser atemporal. Ahora, yo no sé de todas estas expresiones que la Biblia hace acerca de Dios actuando en el tiempo, cuántas de ellas son antropomórficas. No lo sé, ¿no? Tercer argumento. Argumento de la perfección. La habilidad de experimentar el pasado y el futuro, entienden aquellos que creen que Dios está dentro del tiempo. La habilidad de experimentar el pasado y el futuro puede ser una cualidad perfecta en una persona, ¿no? Es decir, experimentar el tiempo puede ser una perfección. Y si es una perfección, si cabe dentro de las perfecciones, una perfección que puede ser humana, entonces Dios tiene todas las perfecciones. Entonces sería una perfección que Dios pudiera tener. En este caso son los mismos argumentos, pero al revés. Son los mismos argumentos lógicos, pero a la inversa. O sea, en este caso
no sería una deficiencia, sino sería una perfección, y si es una perfección, entonces Dios la tendría obviamente en mucho mayor grado que nosotros, que sus criaturas. El argumento de la omnipresencia, es decir, omnipresencia es la presencia personal, una persona definida en el tiempo, en su personalidad. Es la presencia personal de Dios en cada punto y espacio. Ve, Dios está personalmente presente en cada momento del tiempo. Es decir, no es que hay parte de Dios, no es que hay un reflejo de Dios, es Dios en persona, en este momento, en este tiempo. Dios está interactuando en este momento conmigo, Dios está en el tiempo, por lo tanto, no puede ser un Dios que esté fuera del tiempo. Saquemos algunas conclusiones con respecto a esto. Obviamente tenemos dos posiciones. Aquellos que, y sus implicaciones, obviamente. Aquellos que dicen que Dios está dentro del tiempo y aquellos que dicen que Dios está fuera del tiempo. Ahora, yo no estoy obviamente en contra de estas afirmaciones, porque muchas de estas afirmaciones son bíblicas. Pero cuidado cuando decimos que Dios es atemporal, de construir en nuestra mente, y es eso quizás el problema que tuvieron los filósofos, es de construir un Dios impersonal, un Dios enajenado de la realidad, de lo que ocurre, del dolor, de las circunstancias que están pasando sus criaturas. Cuidado que podemos llegar a construir este tipo de Dios lejano, ¿no? Y no es así para con Dios, porque la Biblia nos afirma que Dios está en una acción, en una comunión con sus criaturas. Así que si Dios experimenta el tiempo, si Dios experimenta la secuencia del tiempo, si es así, Dios no lo hace como nosotros. Dios no experimenta el tiempo como nosotros. Y creo que puedo decir amén a cada una de las posturas, entendiendo, obviamente, no este razonamiento lógico que Dios necesariamente tiene que experimentar el tiempo como nosotros, que Dios es como nosotros, que nuestro Señor experimenta la secuencia del tiempo como nosotros la experimentamos. No, obviamente no. Él es Dios y Dios no experimenta el tiempo como nosotros lo experimentamos. Entonces, yo creo que hablar de estos términos, yo no sé si tengo la capacidad no la tengo, de manejar estos términos de atemporal o temporal, de poder definir si Dios está necesariamente en una categoría o necesariamente en otra categoría. Creo que no puedo hacer eso y no creo que nosotros tengamos la necesidad tampoco de colocar a Dios en una de estas dos categorías. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo afirmarlo desde las Escrituras. Hay expresiones, hay versículos que son muy difíciles de comprender. En un momento cuando el Señor estaba hablando con los fariseos y habla de Abraham y dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Habla de Abraham en tiempo pasado y habla de él en tiempo presente. Yo soy, como si yo estuviera en ese momento con Abraham. Y luego en el versículo que viene vuelve a hablar en el pasado porque dice que cuando Abraham lo vio se regocijó y habla en tiempo pasado. Entonces, obviamente hay un lenguaje bíblico que escapa a nuestra comprensión. Pero algunos consejos para terminar con pensar y meditar en la perfección de Dios. Y te recomiendo que al pensar en esto puedas tener tiempos de meditación, el poder leer, el poder estudiar acerca de la existencia de Dios, de la eternidad de Dios. Es algo obviamente que nos maravilla, pero que debemos acercarnos en oración a esta perfección y asombrarnos, ¿no? Porque como lo decía Owen, ni siquiera podemos definir nada acerca de la persona de Dios. Simplemente lo que estamos tratando es de hablar de el Dios que adoramos. Ahora, quizás algunos consejos para terminar con esto. En principio, que
debemos resistirnos a intentar reducir la persona de Dios de tal forma que terminamos teniendo un Dios pequeñito. Hay muchos teólogos que tratando de hacer definiciones lógicas acerca de la existencia de Dios, han empequeñecido tanto a Dios para tratar de hacerlo accesible, para tratar de poder argumentar, hacer argumentos lógicos, pero lo han definido de tal manera que el Dios que ellos describen no es el Dios de las Escrituras. Y nosotros tenemos que dejar que el león de Judá ruja y que su rugido nos ensordezca, ¿no? De tal manera de no tratar de domesticar al león, sino que el Señor nos maraville. Dejar a Dios en su gloriosa incomprensibilidad, en su majestad, en maravillarnos en su grandeza por quién es Él. Dejemos a Dios en su incomprensible poder. No lo hagamos pequeño, no hagamos un Dios pequeño, ¿no? Porque cuando tú cambias algo acerca de estas definiciones, acerca de la persona de Dios, sin lugar a dudas dejas de hablar del Dios eterno, del Dios todopoderoso, del Dios al que adoramos. Entonces, pensemos en la eternidad de Dios, pensemos en que ese Dios eterno también nos ha regalado eternidad. Él nos ha regalado una eternidad, Él nos ha regalado un tiempo de gozo, de deleite para con Él, y será un tiempo de eternidad, y es bueno que nosotros podamos meditar en esto. Hermanos, este es el tiempo en que nosotros debemos cansarnos. Este es el tiempo que nosotros debemos agotarnos, porque la eternidad está por venir. Estamos a la puerta de la eternidad, y es el momento donde nosotros tenemos que trabajar con todas nuestras fuerzas, donde tenemos que desgastarnos, donde tenemos que sufrir. Esto fue lo que impulsó a los mártires. Esto fue lo que impulsó a aquellas personas que dieron su vida por la verdad de las Escrituras. Y nosotros debemos hacer lo mismo, porque estamos a la puerta de la eternidad. Así que, como nunca, debemos trabajar y debemos gastarnos. Debemos cansarnos en este tiempo. Imagina que si tú estás en Cristo, si estás en Cristo, ¿qué son 50 años? ¿Qué son 70? ¿Qué son, aunque vivas 100 años? ¿Qué significan esos años a la luz de la eternidad? Y si estás a punto de cerrar tus ojos, si estás a punto de terminar tu tiempo sobre esta tierra, tu vida no termina, tu vida comienza. Tú estás por comenzar realmente tu vida. Así que al meditar, hermanos, en la eternidad, debe impulsarnos. No debe. Por eso yo creo que hay muchas personas que están tratando de cuidar su débil vida, su corta existencia, sus limitaciones con respecto a lo que están haciendo, que no quieren cansarse, que no quieren agotarse, que buscan lo suyo, es porque no comprenden la eternidad. No comprenden la eternidad. Es la eternidad la que nos queda por delante. Gastemos, como dijo el apóstol Pablo, gastemos nuestra vida, porque estamos por comenzar verdaderamente la eternidad, el tiempo en que realmente viviremos con nuestro Señor. Ahora, piensa en esto. Si Dios es eterno, entonces su castigo también es eterno. Apocalipsis habla acerca del infierno y dice que el humo de su tormento será por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Aun cuando nosotros en esta vida experimentamos sufrimiento, siempre tenemos la esperanza de que ese sufrimiento pase. Pero en el infierno no existirá esa esperanza. El sufrimiento jamás pasará. El sufrimiento jamás terminará. Será por siempre el lloro y el crujir de dientes. Será el lugar donde el gusano no muere. No habrá descanso, no habrá reposo. El dolor jamás terminará. El dolor jamás menguará. El dolor será por siempre. Cuando
Cuando una persona cae al agua y se está ahogando, él trata de nadar hasta la orilla para tratar de asirse de algo, para tratar de poder dar una bocanada de aire, para poder recuperarse. Pero en el lago de fuego no hay orillas. No hay un lugar donde tomar aire, no hay un lugar donde encontrar reposo, no hay un lugar donde encontrar alivio. El dolor será eterno. No va a haber un momento para recuperación, no va a haber un tiempo de descanso. El tormento va a ser incesante, incesante. Allá no habrá esperanza en un mañana, porque en ese lugar no habrá un mañana mejor. No habrá. Y yo te pido que tú puedas considerar esto, que puedas meditar en la eternidad de Dios y meditar en el castigo de Dios, porque para aquellos que han rechazado a Dios, que Dios sea eterno es una mala noticia. Porque si Dios es eterno, entonces el castigo también será eterno. Y yo te ruego que tú puedas considerar tu vida a la luz de la eternidad y que esta verdad acerca de la persona de Dios pueda transformar tu hoy. Y si hoy escuchas la voz del Señor, como digo siempre, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo. Terminamos aquí y seguiremos el próximo domingo con otra perfección de nuestro Dios. Dios te bendiga.